Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy hemos traído un tema que habla acerca de la verdad en nuestros corazones. Y el título de esta predicación se llama La verdadera conversión. Mencionamos el libro de Tesalonicenses. ¿Y debido a qué? A que efectivamente, el Señor nos habla en su palabra acerca de qué. Nos habla acerca de la verdadera conversión. Y es aquí donde nosotros debemos tener claridad. Es algo bien fuerte, es algo bien profundo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos convertimos, debemos tener, realmente debemos tener algo que se llama frutos de verdadero arrepentimiento. Y muchas veces no los tenemos, pero como estamos en una iglesia y demás, como nos congregamos y demás, como servimos y demás, pensamos que ya los tenemos y que estamos bien. Y la verdad es que no. Entonces, hoy te invito a ti, que vas a escuchar este mensaje, a que pongas tu mirada en el Señor y que efectivamente empecemos a revisar nuestro corazón para saber si nosotros nos hemos convertido de verdad. Continuemos. Hoy vamos a ver la historia bíblica acerca de Jesús y Zaqueo. Jesús, pues ya sabemos quién es, quién fue y quién ha de venir. Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un publicano, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Él y Leví hacía parte de este grupo. Leví es Mateo, pero Zaqueo era peor que Mateo. A ellos los detestaban todos. Escúcheme. Mateo recaudaba el dinero y le robaba a la gente de su pueblo a través de los impuestos. Pero Zaqueo era peor. Zaqueo le robaba a los judíos y a los romanos. Era doblemente odiado y menospreciado. No tenían vida, porque todo el mundo los detestaba. Y entonces Jesús, como siempre, siguiendo la ruta que Dios le había marcado, va caminando por ahí. Y él sabía que se iba a encontrar con Zaqueo. Zaqueo era pequeño de estatura y se subió a un sicomoro, a un árbol. Y entonces, ¿qué acontece? Que llega este hombre, se entera de que Jesús viene y se sube a este árbol para que Jesús lo vea. Y de repente Jesús lo ve y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que Jesús viene por lo peor. Y usted, "Ay, pero ¿cómo va a decir eso, pastor? Yo no soy tan mala clase". No, es que quiero que me entiendas. Jesús viene por todos. Viene por ti
De pronto no seas tan mala clase, pero también viene por aquellos que son tus enemigos y que sí son malos. Entonces mire cómo es esto. Jesús está para todos. Y entonces aquí vamos a ver el pasaje bíblico acerca de Jesús y Zaqueo. Y quiero que entendamos lo que aconteció. ¿Qué es realmente una verdadera conversación? Una verdadera conversión. Mira, está en Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó. Recuerde que Jericó era la ciudad que Dios derribó los muros, que era conocida por sus muros, que era impenetrable, y que el Señor puso a hacer un acto profético, las 7 vueltas. ¿A quién? A Josué y al ejército. Al inicio iban los sacerdotes llevando la arca de Dios, la presencia de Dios. Y al final Dios les hace gritar. 6 vueltas en silencio y 7 gritando. Dele esa orden a gente de guerra. Y le van a decir, usted está loco. Esa ciudad no se puede tomar si no es a la fuerza. Y aún así, sus murallas tienen fama de que jamás han podido ser conquistadas. O sea que aún hasta Josué tuvo que tener fe y fue probado. Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y esto es lo que nos acontece. Muchas veces queremos conocer a Jesús, pero hay tanta gente que nos esconde el rostro de Jesucristo, pero dice estar en la iglesia, que no nos permite convertirnos, que impide de que nosotros tengamos una verdadera conversión, que nosotros podamos ver realmente quién es Jesús. ¿Qué toca? Lo mismo que este hombre, pues era pequeño de estatura y corriendo delante, subió a un árbol, un sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús se nos acerca y dice, no importa lo que hayas hecho, no importa el pecado que tengas. Yo hoy quiero llegar a tu corazón. Los hombres somos árboles y casas espirituales, templos vivos. Así lo dice las Escrituras, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que cuando Jesús estaba abriendo los ojos de Bartimeo, le dijo, ¿qué ves? Y él dijo, árboles. Ahí estaba viendo los hombres, plantíos de Jehová. Luego volvió, escupió sobre el barro, le puso más barro en los ojos y miró perfectamente. Primero abrió los ojos espirituales. Muchas veces Jesús tiene que abrirnos primeramente los ojos espirituales. Ahora la pregunta es, ¿será que tú y yo tenemos abiertos los ojos espirituales? ¿O todavía seguimos sin poder ver? Cuando nosotros vemos, empezamos a entender. Y entonces, nuestras vidas empiezan a ser transformadas. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando llega Jesús a nuestras vidas, nos da de su paz, de su gozo, de su amor. Escuche bien el versículo 7, por favor. Vamos a entender un poquito más el contexto de todo este escenario. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Por qué crees que murmuraba?
porque era Zaqueo, el recaudador de impuestos, el jefe de los recaudadores de impuestos, la rata más grande, el ladrón más avesado, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Y acaso no pecamos todos? Pero así es la religiosidad, ¿no es cierto? Se te acerca Jesús y puede ser, perdón la expresión, puede ser la peor persona, por no decir otro nombre u otro título. Y llega Dios, se te acerca. Y toda la gente que te conoce murmura. Media hora se la tira de cristiano, se la tira de cristiano. Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, escuche bien lo que dijo este hombre. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él sabía que había engañado a la gente, que le había robado a la gente. Este hombre solo necesitó que Jesús entre a su casa, entre a su vida, sin juicio, sin látigo, sino con misericordia, amor, sin importarle el qué dirá la gente. Y este hombre se convirtió verdaderamente. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Contame, ¿cómo ha sido tu transformación de vida? ¿O todavía estamos como Zaqueo? Robando aquí, robando allá. Pecando aquí, pecando allá. Una fachada ante el pastor y la iglesia y otra muy diferente ante tu familia, la sociedad, etcétera. Mira que solamente cuando Jesús entra a posar, o sea, entra a la casa de Zaqueo a compartir con él, Zaqueo se convierte. Dime cuánto tiempo llevas de cristiano. Y ahora dime cuán grande o cuán pequeña o cuán nula ha sido tu transformación. Yo creo que esta palabra nos confronta a todos y nos lleva a reflexionar. Mira, vamos a ver cierto tipo de ejemplos en los cuales el pueblo falla, todos nosotros. Escucha bien, Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Imagínese, hijo de Abraham, hijo de la fe. Pero entonces, ¿por qué hacía tanto daño? ¿Por qué lo detestaban tanto? A él no lo aborrecían porque, ay no, lo vieron y ya, les cayó mal. No, era porque Zaqueo había hecho más de una embarrada a todo mundo. Pero Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. ¿Quién es la salvación? Jesús. Vuelvo y te repito, ¿quién es tu Salvador, tu pastor? ¿Quién es tu Dios? Los tres y más nombres que te puedo referir se, se resumen en uno solo, Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
A eso vino Jesús, a buscarte a ti, a buscarme a mí. Pero detengamos un momento el paso que tenemos. Reflexionemos. ¿Eres feliz con la vida que llevas? ¿Sí o no? ¿Te sientes a gusto? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Y solo eso tú te lo puedes responder. No necesito que me lo digas a mí. ¿Cómo estamos? Como Saqueo antes de conocer a Jesús. O ya nos convertimos, nos arrepentimos de nuestra maldad y reparamos a los que les hicimos daño. Porque es que la gente dice, no, yo asisto a la iglesia y ya. Y a la gente que le hiciste daño, ¿qué? Mira lo que dice. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado 4 veces. Y de ahí siguió a Jesús. Entonces, mire cómo es esto de... Esto es bien tremendo. Y no toda la gente quiere escuchar eso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no? La gente quiere el sueño americano y quieren coger a Dios como si fuera, como les digo, el genio de la lámpara de Aladino. Entonces dicen, Señor, por congregarme, tú tienes que descender y hacerme el milagro que yo quiero. Dios dice, no, así no son las cosas. Así no. Entonces, mira, Saqueo se arrepintió. Saqueo se convirtió. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de los que como cristianos, entre comillas, hacemos y esto pensamos que estamos bien, pero no lo estamos. Continuemos. Mira, escucha bien. Dice, todos tenemos una parte del corazón endurecido. La medicina contra la dureza del corazón es la memoria, recordar los beneficios del Señor. Esto mantiene el corazón abierto y fiel. Escuche bien. Mire, tengamos en cuenta lo siguiente. El apóstol Pablo, él pensaba que estaba sirviendo a Dios, que estaba agradando a Dios, cuando era Saulo de Tarso, el que perseguía a la iglesia. Y convencido de que estaba agradando a Dios, hacía campañas violentas para ir a arrestar, latigar y si se podía matar a los cristianos por infieles. Y así muchas veces nosotros pensamos que porque estamos en una congregación ya estamos bien. Y no es así. Ejemplos de la dureza de nuestro corazón y la falta de conversión. Escuche bien. Lo primero que nosotros debemos entender es que Satanás jamás, se lo repito, se lo recalco y se lo subrayo, Satanás jamás nos va a tentar de nada que no haya en nuestro corazón. Y arranco con el libro de Génesis. Ojo que por aquí vamos a estar pasando por toda la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Escuche bien, de ahí parte nuestra caída. De ahí parte la tentación. La mujer vio que era bueno para comer y que era deseable. Entonces tú dices, tengo una batalla porque estoy que adultero. Tengo una batalla
porque estoy que robo. Tengo una batalla porque estoy que mato. Tengo una batalla porque no me aguanto más a fulano o a sutana. Tengo una batalla porque estoy que deshonro a mis padres. ¿Sabes por qué tiene la batalla? Y muchos me dicen, es que es el diablo. Mentiras. El diablo te está empujando, te está tentando, te está diciendo, hacelo. Eres libre, hacelo. Nadie te ve. Con que Dios te dijo. Mentiras. Escuche bien, que con esto le estoy ayudando a entender a usted cómo opera el mundo espiritual, cómo le hablan los demonios y cómo es su corazón. Escúchelo bien. Para las personas que recién entran a la reunión. Génesis capítulo 3, versículo 6. El inicio de la caída de un cristiano arranca en su corazón. Por eso Jesús dice, dame, hijo mío, tu corazón. Lo dice en Proverbios. Y miren tus ojos por mis caminos, por la palabra. La palabra es lámpara a nuestros pies. Y entonces usted dice, me voy a agarrar con el diablo a darme duro y hace guerra espiritual, hace de todo. Pero el problema no estaba en el diablo. El problema estaba en tu corazón. El problema es que tu corazón ve deseable. A tus ojos es deseable lo que el enemigo está usando para tentarte. Por eso es la pelea. Y entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Lo primero, reconocer que es deseable para tus ojos. Y lo segundo, ayune, ore. Dile, Señor, esta área no está sanada. Y entonces, escucha bien lo que le voy a decir, que este mensaje va a servir para mucha gente. Mucha gente que piensa que todo es el diablo. Otra, que todo tiene que ser Dios. Gente que piensa que su corazón está supremamente bien, que es súper santo porque va a una congregación. Mentiras. Y se lo reafirmo, se lo reconozco y se lo aseguro. De aquí a la China y a la Conchinchina. Eso es mentiras. El problema está en nosotros. El problema es que vemos deseable eso, codiciable eso. Por eso caemos. Y entonces, ¿cómo tenemos que orar? Señor, perdóname. Señor, esto es deseable a mis ojos. Esto es lo que quiere mi corazón. Pero te pido que me ayudes, porque es difícil y no puedo solo. No puedo sola. Sácame de esto. Toma el control con tu Santo Espíritu de esta área de mi vida. Escuche bien. Le voy a decir cómo opera el adversario. Así como le estoy diciendo, ¿dónde está el problema? Y así como le estoy diciendo, cómo opera Jesús. Que cuando llega a una vida, lo transforma. Muchas veces las mujeres no se sienten amadas, valoradas, respetadas por sus maridos. Porque muchas veces el hombre es frío, fuerte, tosco, grotesco. Y entonces la mujer empieza a sacar lo peor de ella hacia su marido. En vez de volverse una mujer virtuosa, se vuelve una mujer rencillosa. Por todo le peleas. Vuelves una mujer que ya te da fastidio estar cerca de tu marido. Por ahí se te va metiendo el diablo. Y el marido ve todas esas actitudes en ti y dice, esta vieja sí que friega, qué pereza, ya no me la aguanto más. Y por ahí se le va metiendo el adversario a tu marido. ¿Y en qué termina? En unos adulterios, en feminicidios e incluso, lo he visto, mujeres matando a sus propios maridos. Literal.
Y entonces, escuche bien, y el árbol de codicia para entender, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido y comió con él. El problema es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es esa inclinación que tenemos en nuestro corazón hacia el pecado. Una vez descrito todo esto, préstele atención, porque vamos a desentramar a través de ejemplos qué es lo que acontece en la vida de las personas. Todo el tiempo me toca estar viendo consejerías y me he dado cuenta que la gente sabe lo que está mal, pero no le gusta que le digan. Y perdóneme, le voy a decir una cosa. He visto en hombres y en mujeres que no les gusta que les digan las cosas en la cara, las verdades en la cara, porque apenas les dicen eso, se alejan y dicen, no, es que ese pastor, no, yo no sé, no me aguanto la prédica de ese hombre. ¿Todo por qué? Porque te están diciendo las verdades en la cara. En Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 3 al 4. Escuche bien. Dice lo siguiente. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Escuche bien. Apenas se arrancan a pelear en pareja, lo primero que hacen, se alejan físicamente, emocionalmente y sexualmente. Y entonces, ¿qué le dicen? Van, consiguen consejos de los amigas, de las amigas y los amigos. Cortarle los servicios, dice. ¿Qué pasa? Está tirando a su marido al adulterio. Lo mismo el hombre que hace eso con su mujer. Y luego dicen, no, es que Satanás te tentó, pero vos fuiste cabezón, cabezona, e hiciste lo que no debías hacer. Y te dañó el hogar. ¿Culpa de quién es? Tuya. Y entonces el diablo está reído, toteado en la risa, y tú estás enfermo, enferma. Yo ayer veía la fotografía de alguien, mire, yo ayer veía la fotografía de alguien que está con una enfermedad terminal y recordaba la vida de esta persona. Todo el tiempo sufrió con su marido. Sufrió por los engaños y sufrió por la parte económica. Y ahora está viviendo con una enfermedad terminal. Yo me detenía a pensar y decía, tenaz, el diablo la hizo, pero completica. Vino a matar, robar y destruir. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo está tu vida? ¿Vas a seguir permitiendo que Satanás te siga haciendo la vida a cuadros? ¿Vas a dejar que el diablo te siga dañando? ¿Vas a permitir que te siga destruyendo a pedacitos la vida? Y me puse a reflexionar en todos los casos que me veo de consejería. Y llegué a esta conclusión. Los hombres se quejan de las mujeres de los hombres. No disfrutan su vida y finalmente, cuando ya llega el final, ya no hay nada que hacer. Los alcanzó una enfermedad terminal. Los encontró tristes, desgraciados. Los encontró la muerte, ya sin poder hacer algo. Muchos trabajan como burros y cuando ya pueden disfrutar, no tienen las fuerzas para disfrutar lo que consiguieron. Otros
no trabajan nada y cuando ya se dan cuenta, la necesidad, la miseria y la pobreza los tienen abrazados. Una desgracia total. Cuando llegan a viejos, los encuentras botados en la calle, durmiendo a la intemperie, hasta locos. Y entonces, el diablo está toteado de la risa porque dijo, los engañé, literal, los engañé. Lo puse a pelear con Raimundo y todo el mundo. Y ve, finalmente, cómo terminó. En nada. Entonces mi pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿La estás disfrutando o no? Hay vida después de la muerte en Cristo Jesús, sí. Pero es que Dios no quiere que lleguemos al cielo para disfrutar la vida. Para nada. Y entonces ustedes dirán, no, es que Jesús dijo, el que pierda su vida por causa mía, la ganará. Sí, pero contame, si entiendes ese pasaje, si entiendes que Dios te está diciendo que renuncies a las concupiscencias de tu corazón, a tu maldad, entonces Dios te restaurará la vida. ¿O sigues pensando ciegamente que tienes que hacer votos de pobreza, que tienes que hacer promesas que jamás vas a poder cumplir a Dios, que tienes que vivir un infierno de vida para estar agradando a Dios? Eso es una palabra que nos confronta a todos, una palabra que nos hace reflexionar. Y escuche bien, si a usted no lo está haciendo reflexionar, tóquese un ratico, porque le digo una cosa, es su vida, y usted verá cómo la vive. Muchos piden consejería y hacen todo lo contrario, y se les viene una desgracia terrible. Y no estoy diciendo que hagas lo que yo te digo, no, te estoy diciendo, sujétate a la Biblia. Lo que la Biblia diga, hazlo, y verás cómo tu vida es restaurada. Escuche bien, usted le pregunta a cualquier persona, vaya o no vaya a una congregación, que si ama a Dios, dice, claro que yo amo a Papito Dios. Pero mira lo que dice Dios en su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La pregunta es, ¿estás guardando los mandamientos de Dios? ¿Estás aplicando la palabra de Dios? Si no lo estamos haciendo, no amamos a Dios. Así lo digamos con los labios, o de boca hacia afuera. Pero si estamos aplicando la palabra de Dios, estamos amando a Dios. Y Dios nos restaura la vida, y al restaurarnos la vida, las demás personas pueden ver que hay un Dios y está vivo, y que Él nos puede transformar, que Jesús no está muerto, y que Él es capaz de cambiar la realidad de vida de las personas. ¿En qué posición estamos? ¿Nos restauró la vida? ¿O claramente se ve que Jesús brilla por su ausencia en nuestras vidas? Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Ese es un mandato de Dios, el primer mandamiento. El amar a Dios significa que obedezcamos a Dios sobre toda cosa, persona y demás. Pero muchos, he visto, que prefieren obedecerle a la mamita, a la esposa, al esposo, al noviecito, menos a Dios, a las amigotas y amiguitos, menos a Dios. Pero el segundo mandamiento de Dios, ese sí está tenaz, durísimo de cumplir. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a nuestro prójimo, ¿por qué hay tanto adulterio? ¿Por qué hay tanto hurto? ¿Por qué difamas a tu prójimo si supuestamente lo amas como a ti mismo? ¿A ti te gustaría que te estuvieran escarneciendo con la lengua?
Pero amamos más el chisme, las iras, las contiendas, el morbo, la pornografía. Entendamos. Mire esta sociedad cómo va. Sacaron la palabra de Dios de medio de la sociedad. Ya lo encontramos, que están tan pervertidos que quieren volver a los niños niñas y a las niñas niños. Por favor, ¿qué le ha tocado a los políticos de la actualidad? Salir a defender a los niños. Y ya se está aprobando una ley, si es que ya no la aprobaron, que dice, con los niños no te metas. Mire cómo es esto. ¿Hasta dónde estamos llegando? Ahora, te aclaro, te aclaro. Escúchame, no vayas a pensar que esta predicación la preparé para echártelas a ti. Para nada. Simplemente te invito en el amor de Jesús. Revisa tu vida, mira los resultados de tu vida y tú mismo llega a la conclusión de cómo estás. ¿Realmente te convertiste a Jesús o no? De resto, no importa el pastor, no importa nada ni nadie. Es entre tú y Jesús. Nada más. A la luz de su palabra. Continuemos. Jesús habló claro. Por eso habló acerca de la parábola del sembrador. Y habla de 4 tipos de corazones que encuentra en el ser humano. Dice, un sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra. ¿Qué estamos haciendo? Sembrando la palabra de Dios. ¿En quiénes? En ustedes y en nosotros. Y al sembrar, una parte de ella cayó en el camino y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Este es el tipo de corazones de creyentes que van y escuchan la palabra de Dios. Les parece bonito, interesante, pero jamás la ponen por obra. Y llegan los demonios y se roban esa palabra. Cada palabra trae una promesa y un cumplimiento profético y una bendición. Entonces, si tú te dejas robar la palabra, te estás dejando robando la bendición que quería derramar sobre ti y que tanto le venías pidiendo. Segundo, otra parte cayó entre las piedras y cuando esa semilla brotó, se secó por la falta de humedad. Ese tipo de corazones son los corazones duros, que por más que reciben palabra, vienen las dificultades y queman esa palabra. O sea, que como no pudieron echar raíces, sencillo, se murieron. Por eso va a encontrar gente que dice, no, si yo he asistido a la iglesia cristiana, no, eso no sirve de nada. Jesús no sirve. Tercer tipo de corazones. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. Estas son todas las heridas de tu corazón y de tu alma. Y no solamente del tuyo, sino del mío. Y cogen la palabra y la ahogan. Y Jesús nos habla acerca del perdón y nosotros decimos, pues no voy a perdonar y me voy a vengar. Tenga, se murió la palabra. O sea que el diablo se va quedando con todas esas bendiciones y toteado la risa. Porque todos estos corazones se van para el infierno. Entienda. O dicho en otras palabras, las almas de esta gente que tenía el corazón así, se van para el infierno. El último tipo de corazón. Pero otra parte cayó en tierra buena y creció y dio una buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. Este es el corazón que Dios quiere que usted y yo tengamos. Que creamos como niños la palabra de Dios, que la apliquemos, que no nos quebremos la cabeza diciendo, ¿será que la aplico o no la aplico? Estás diciendo, ¿será que amo a Dios o no lo amo? Mira lo que estás pasando. Si hubieras aplicado la palabra de Dios,
no estuvieras en estas. ¿Sí o no? Entonces, mire cómo es esto. Y eso lo encuentras en Lucas capítulo 8, versículos del 5 al 8. Aquí quiero que tengamos en cuenta, Jesús ha dado todo. Él ya se sacrificó. Ya se sacrificó. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Convirtámonos. Dile, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Quiero convertirme a ti. Por eso te invito, vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana nos estamos humillando delante de ti. Te pedimos, perdónanos, porque muchas veces hemos sido necios, duros de corazón, hipócritas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hacemos lo que tú quieres que hagamos nosotros, Señor. Y ahí es donde cometemos el error. Tenemos un aleluya en la boca y ponemos prédicas y no aplicamos nada. Perdónanos. No estaríamos viviendo lo que hoy vivimos si hubiéramos aplicado tu palabra. Y hoy te oro, Señor, para que restaures nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Dónde estás? Dile, Señor, permíteme conocerte, entenderte. Quiero tener este privilegio. Quiero nacer de nuevo en el Espíritu. Quiero que tu palabra no vuelva vacía. Quiero que todo aquel que vea mi vida pueda ver tu gloria y pueda glorificar tu santo nombre. Porque muchas veces, como decía Ruth, andamos en los negocios de la vida y en el afán de agradar a todo lo que se nos atraviesa en la vida, personas y demás. Mas nosotros debemos luchar como atletas, buscando la medalla de nuestra lucha, que es Jesús, el galardón. Por eso, Señor, te pido que nos ayudes para poder llevar fruto, ese fruto tuyo, Señor, que nos transforma, que nos renueva, que nos cambia. En el nombre poderoso de Jesús, perdónanos y deshace toda obra del diablo y todo engaño de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.